en esta masterclass de hoy a hablar sobre malware, códigos maliciosos y específicamente sobre reversing de malware. En esta clase no vamos a hacer únicamente reversing al uso, tanto dinámico como estático en modalidad básica y avanzada. También vamos a hablar de análisis de inteligencia de amenazas y de respuesta ante el incidente, ¿vale? Para cubrir así todo el ciclo completo que un analista especializado en malware realiza en el trabajo de su día a día. Para ello vamos a hacerlo primero introduciendo algún pequeño concepto, que es eso de la inteligencia de amenazas. Vamos a hacer un caso práctico completo, ¿vale? Luego vamos a hablar de contextualización de amenazas, que es esto del contexto, y finalmente de las acciones de respuesta. Este va a ser un poco el guión, el índice de los temas que vamos a tratar hoy, ¿de acuerdo? Vale, primero, ¿qué es la inteligencia de amenazas? Pues en una definición un poco académica podemos decir que la inteligencia de amenazas es conocimiento basado en evidencia, que incluye contexto, mecanismos, indicadores, implicaciones y consejos accionables sobre una amenaza existente o emergente o en riesgo para los activos de una organización. Al final nos permite tomar decisiones tácticas y estratégicas a partir de acciones operativas. En cristiano todo esto, ¿qué quiere decir? Y es que cuando disponemos de una amenaza, vamos a considerar el malware una amenaza, es una ciberamenaza. Este malware tiene ciertas características intrínsecas, como su hash, como una posible dirección IP a un dominio al que se está conectando, cuál es su funcionalidad, es un troyano, es un ransomware, ¿qué es? También lleva asociadas las técnicas que el atacante está usando para hacérnoslo llegar, las técnicas que el atacante ha incluido dentro del propio malware para que no sea detectado, para que no sea analizado, ¿vale? Al final, todo este tipo de información, toda esta información agregada, es la que llamamos la inteligencia de amenaza, ¿vale? Y es la que nos ayuda no solamente a identificar una muestra de forma única, sino que también nos va a permitir el saber cómo pararla, eh, y dentro de cómo pararla, nos va a permitir el tomar cierto tipo de acciones a otro nivel cuando la amenaza es muy dirigida o si es una amenaza masiva. Veremos durante el ejemplo los diferentes tipos de amenazas que hay y por qué al final este análisis técnico del cual se extraen estos indicadores de compromiso y esta inteligencia al final nos permite tomar ese tipo de decisiones en la respuesta. El caso práctico que vamos a analizar es el ejemplo de un ataque al CEO de la compañía Acme con un fichero malicioso que va en el adjunto de un correo que se le ha enviado a este CEO. En este ejemplo, el software EDR de la compañía ha bloqueado la amenaza. Para aquel que no sepa qué es un EDR, son los antivirus de nueva generación. EDR viene de Endpoint Detection and Response. Y es que cuando a día de hoy el malware ya es muy sofisticado, los antivirus tradicionales tienen ciertos problemas para detectarlo y han nacido una serie de nuevos productos que te ayudan a detenerlo, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestra casuística, el software ha detenido la amenaza, pero siempre que tenemos un ataque dirigido a un alto cargo de la compañía, obviamente se suele investigar en profundidad, ¿vale? En la realidad se hace así, porque se quiere saber si ese mismo ataque lo ha sufrido alguien de la compañía, otra compañía ha podido sufrirlo, por qué se ha parado, cómo evitar que vuelva a suceder, ¿vale? Entonces este será el contexto del ejemplo en el que vamos a trabajar. Para la práctica vamos a partir de una macro maliciosa, de la cual vamos a desofuscar para entender dentro dónde está el código malicioso. Haremos un análisis estático, tanto en modalidad básica como en avanzada, y un análisis dinámico, también en básico y en avanzado. ¿Qué quiere decir esto de análisis estático y análisis dinámico? El análisis dinámico son todos aquellos análisis que se realizan sobre una muestra maliciosa, sobre un malware, sin llegar a ejecutarlo, ¿de acuerdo? En cambio, en el análisis dinámico, sí llegamos a ejecutar esa muestra siempre en un entorno controlado para ver su funcionamiento y entender qué está pasando con ella. Veréis durante la realización del ejercicio en clase que se hace con determinado software, en código ensamblador, con debuggers y ahora podréis comprobarlo. Me gusta siempre utilizar este gráfico porque es bastante visual y de una forma muy sencilla explica el procedimiento básico perdón, que debemos seguir
siempre que queramos analizar una muestra maliciosa? En primer lugar, lo que se suele hacer generalmente es utilizar una sandbox. Como ya sabréis muchos de vosotros, una sandbox es un entorno controlado y especialmente diseñado para ejecutar muestras maliciosas y que de forma automática emitan un veredicto de maliciosidad. O sea, te van a decir después de subir a ese entorno una muestra si es maliciosa o no y te va a decir por qué, ¿vale? Básicamente lo que hace es analizar todos los procesos, registros, ficheros, conexiones que pueda realizar ese fichero y así tratar de determinar si el comportamiento de esos procesos, de esa muestra maliciosa, pues lo es o no, ¿vale? Existen múltiples de sandbox y servicios gratuitos que podéis utilizar a lo largo de Internet. Podéis desplegar vuestra propio sandbox con Cuco, por ejemplo, y hay muchísima información en Internet para poder hacerlo. En este gráfico, como veis, lo primero que haríamos sería subirlo ahí. Como comentaba antes, el malware a día de hoy es muy sofisticado e incorpora muchísimas técnicas para no ser detectado o no ser analizado. Algunas de las técnicas que utilizan los desarrolladores de malware es la evasión de sandbox, darse cuenta de que hay una sandbox o tratar de evadir que se ejecute en una sandbox, ¿de acuerdo? En ese caso, cuando hay medidas anti-sandbox, serían los análisis dinámicos y estáticos los que realizaríamos, ¿vale? En el caso de que la muestra no incorpore medidas avanzadas de protección, pues ya podríamos extraer de ella los hashes, las comunicaciones, los ficheros, registro, comportamiento, funciones de sistema. Al final todo esto son indicadores de compromiso. Un indicador de compromiso al final es información que me identifica de forma unívoca una muestra, como un hash. Las comunicaciones son los sistemas a los que la muestra está o bien mandando información o bien recibiendo o viendo órdenes sobre ella, qué ficheros crea, qué registros, toda esta información son indicadores de compromiso y son parte, como he dicho anteriormente, de la inteligencia de amenaza. Después, una vez que se obtiene esa información, esos indicadores de compromiso, pues ya puede o bien escalarse para hacer un análisis completo, en el caso de que se vea que no se ha podido analizar entera, o que se requiere un análisis en mayor profundidad. Se pueden desarrollar medidas de mitigación y generar paquetes estándar de ese tipo de inteligencia, como por ejemplo en formato STIX, que es un formato estándar de inteligencia, ¿vale? En el caso de que se incorpore esas medidas anti-sandbox, en este análisis, que es lo que vamos a hacer ahora, tanto en dinámico como en estático, además de extraer todos estos indicadores de compromiso, como hemos visto anteriormente, tenemos que entender también cuál ha sido el método de posible propagación que tenga, cómo realiza persistencia en el sistema, nuevamente las comunicaciones y qué técnicas de anti-reversing o antidetección o de depuración o virtualización está utilizando la muestra. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a proceder a comenzar con el análisis. Para ello utilizo una máquina virtual, siempre hay que hacerlo con una máquina virtual para no tener ningún tipo de problema o de infección en nuestra máquina real. Vamos a empezar con la macro maliciosa, voy a abrir la macro, y he querido empezar por aquí para que podáis ver que no tengo habilitada la ejecución automática del contenido de la macro. Esto es algo que siempre tenéis que tener con este setting en vuestro sistema para evitar que la macro se ejecute automáticamente y automáticamente me infecte. Ya sabéis que la mayoría del malware, en un porcentaje muy amplio, suele distribuirse a partir de macros que vienen contenidas en documentos Excel o Word, ¿vale? Estas macros generalmente lo que hacen después es o ejecutar comandos o descargar malware de otro sitio. Entonces vamos a empezar por extraer, por ver dónde está el contenido malicioso. No he incluido el setting porque quería enseñaros cómo se hace, por si no lo tenéis configurado en vuestro sistema. Iríamos a opciones de nuestro Excel y en la barra de opciones vamos a activar la casilla programador, ¿de acuerdo? De este modo, ahora aparece aquí este nuevo botón, esta nueva opción, y cuando venimos aquí ya podemos ir al contenido Visual Basic que hay dentro de la macro, ¿vale? Entonces, esta es la macro que el software de nuestro ejemplo ha detenido, el sistema EDR, y vamos a tratar de determinar por qué es malicioso o qué hay aquí dentro. Generalmente este tipo de muestras, como veis, están
están muy ofuscadas. El desarrollador de malware no quiere que entiendas en una primera vista o que sea detectada rápidamente. Para eso se utilizan muchos sistemas de codificación. En este caso es base 64 o incluso aquí, como podéis ver, jugando con caracteres ASCII para que a una simple vista no se entienda y para que, como digo, no sea fácil detenerlo. Entonces, cuando ya se tiene la suficiente experiencia, rápidamente en este caso estamos viendo que se trata aquí tenemos ciertas cadenas que están codificadas en formato base 64. Se suele ver muy rápido porque al final suele tener un símbolo igual o dos después de, como veis, una serie de caracteres numéricos y alfanuméricos. Entonces, lo que se suele hacer en este caso es proceder a decodificarlo. Para eso no es necesario ningún proceso complejo. En Internet existen muchísimas herramientas online que te van a permitir realizar este proceso de forma muy sencilla. He abierto una que tenéis aquí, podéis utilizar la que sea. Y vamos a ir cogiendo las cadenas que tenemos en base 64 para tratar de entender qué hay aquí oculto. Lo que haríamos sería copiar la cadena en base 64, ponerla y darle a decode. Esta es una técnica muy común de los desarrolladores de malware. En este caso, hemos conseguido muy rápido ver que esta muestra lo que está haciendo es acceder a un recurso que está en este dominio, con este puerto, en esta carpeta, y descargar un fichero que se llama setupkey. ¿De acuerdo? Podemos ver si seguimos analizando el código en base 64 e incluso analizando la función en detalle, cada función, qué es lo que hace. Como no es no quiero perder demasiado tiempo con esta parte, que es algo que se sale un poco de lo que es el reversing como tal. Aquí estamos viendo simplemente cómo está ajustando el nombre del fichero, pero en caso de que quisiéramos ver qué sigue haciendo, pues seguiríamos viendo. Lo que nos interesa es que hemos visto en qué recurso, o sea, en qué URL está el malware, cómo se llama, para tratar de descargarlo. En este caso es un ejemplo que yo mismo he hecho para clase, por lo tanto ya tengo... Fijaros que esto es interesante. Cuando he decodificado este siguiente código, estamos viendo el comando shell execute, que es un comando de Visual Basic Script que lo que va a hacer es ejecutar la muestra, ¿vale? Entonces no solamente la va a descargar, sino que la va a ejecutar. Entonces, una vez que ya entendemos que dentro de las macros es donde suele haber contenido malicioso y que somos capaces de poder ver dónde está para descargarlo, pues ya lo descargamos y procedemos a su análisis. En este caso sería este fichero que yo he renombrado a installk y vamos a comenzar. Como he dicho al principio de clase, tenemos tanto análisis estático, ¿verdad?, como análisis dinámico, el básico y el avanzado. Siempre empezamos por análisis estático básico, que es, sin ejecutar la muestra, tratar de obtener información sobre ella. Lo primero que solemos hacer siempre es ver las strings que hay contenidas en un fichero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en un malware, si no está empacado, el concepto de empacado quiere decir que los desarrolladores de malware, como técnica de ofuscación para que el analista no entienda qué pasa, oculta los caracteres cifrándolos, igual que pasaba con el base 64, pero con otras técnicas más complejas, también se comprime para que el analista tenga que realizar una serie de tareas adicionales para poder verlo. Con el tiempo de que disponemos hoy para la clase, este es un malware más sencillo que no incluye técnicas de empacado, pero podéis, cuando llevéis un tiempo profundizando y investigando sobre el tema, podréis practicar con eso también. Entonces, estoy utilizando Vintex, que es un programa que me ayuda a analizar cadenas de texto que están dentro de un fichero, que están en ASCII. Ya sabéis que un fichero binario, generalmente cuando lo abres, cuando lo editas, lo que tenemos es código, como veis, no legible, ¿vale? Pero dentro de todo este código siempre hay cadenas en ASCII, en código, en string, que vamos a poder ver. Esta misma información, si trabajáis con Linux, podéis extraerla utilizando el comando strings. Yo me gusta utilizar esta herramienta porque me permite realizar búsquedas, filtros y es bastante más cómoda. Entonces, vamos a partir por analizar qué strings hay dentro de este fichero.
Aquí estamos viendo a priori que tengo una clave de registro. Como veis, software Microsoft Windows Current Version Run. Este es un espacio dentro del registro de Windows que se utiliza tanto de forma lícita como de forma ilícita para asegurar la persistencia en el sistema. ¿Qué quiere decir persistencia? Que la próxima vez que yo reinicie el ordenador, el programa vuelva a ejecutarse, ¿vale? De forma automática, porque si ejecutamos la muestra y el usuario apaga el ordenador, ese proceso va a morir y la muestra dejaría de estar en ejecución, ¿correcto? Entonces lo que utilizamos es la persistencia mediante registro, como podemos ver en esta muestra, para que vuelva a ejecutarse. Entonces, como veis, simplemente antes de ejecutarla ya estamos viendo que una de las funcionalidades que tiene es la persistencia, que lo hace mediante una clave de registro que es esta, ¿de acuerdo? Luego vemos aquí left click, backspace, tab, enter, caps lock, del. Es curioso, pero si veis son teclas especiales de sistema, ¿vale? A priori no sabemos exactamente qué es, pero conociendo la tipología de los diferentes tipos de malware que hay, ya sabéis que hay troyanos, que hay keyloggers, que hay gusanos. eh, Como sabéis, los keyloggers, una de sus principales funcionalidades, también la incluyen los troyanos, es la de capturar qué estamos escribiendo en nuestro teclado para obtener contraseñas, todo lo que estamos escribiendo y demás. Entonces, podría ser, tenemos un pequeño indicio de que podría estar relacionado o bien con un troyano o bien con un keylogger, porque suelen utilizar este tipo de notaciones para indicar cuando el usuario está utilizando el ratón o el espacio o el tabulador o cualquier otra tecla especial. Vamos a seguir mirando. Mira, esto es muy interesante. Aquí, como veis, tenemos una dirección IP. Esto obviamente es muy útil porque sabemos que la muestra, por alguna razón, está incluyendo una IP a la que se quiere conectar. Puede ser para enviar información allí, que nos esté robando el sistema, puede ser porque sea un troyano y que actúe de forma bidireccional, y como se llama Command and Control, esos Command and Control son quienes una vez que se activa el malware en nuestro sistema, va a ir diciéndole al malware qué tiene que hacer. Róbame esta información, cíframe el disco, dame las claves del sistema, cualquier tipo de funcionalidad maliciosa que esté implementada dentro de la muestra. En ocasiones, en vez de una IP, podemos ver un dominio, podemos ver una URL. En ese caso es útil el filtro y yo recomendaría siempre buscar www, HTTP, cosas que nos ayuden a identificar cosas útiles. En este caso hemos visto muy rápido esta clave, pero como veis el contenido de strings es muy grande, entonces generalmente va a ser bueno que hagáis búsquedas concretas sobre indicación de persistencia, indicación de command and control o cosas similares. Si miramos un poquito más, vemos que aquí pone MinGW64. Esto es un indicativo de que este malware se ha compilado utilizando MinGW, que es para Linux, o sea, es un malware que está diseñado para Windows, pero que el que lo hizo lo compiló en un sistema operativo Linux. Esto nos ayuda a entender al atacante. A priori estamos viendo que hay una serie de funciones de sistema, string copy, esto es para comparar cadenas, esto es para pasarlas a, a minúsculas, estos son las DLLs que está invocando. Vamos a ver después, un poquito más adelante, cuando hagamos el estático y el dinámico avanzado, entraremos en profundidad en estas llamadas de sistema, como Connect, que la utiliza para hacer conexiones a Internet, InetAddress, estas sockets están relacionadas con comunicación. Toda esta información está corroborando mi sospecha inicial de que esta IP se usa para hacer comunicación, ¿de acuerdo? Como podéis ver, simplemente analizando las strings del binario ya hemos obtenido bastante información sobre esta muestra maliciosa. Vamos a seguir. Ahora podemos utilizar PStudio, que es una herramienta que realiza diversas tareas. Nuevamente es análisis estático, no estamos ejecutando la muestra. Lo primero que hace es tratar de ver si está en virus total. No lo sube, lo que hace es comprobar el hash. Ya sabéis que el hash identifica de forma unívoca un fichero. Los tenemos en diferentes formatos, en MD5, SHA1 y SHA256. Me dice que es un fichero de tipo ejecutable, ¿vale? Me dice dónde está el entry point, más adelante veremos qué es, que está compilado para 32 bits,
y podemos seguir viendo más cosas. No está en virus total. Como todos sabéis, virus total es un repositorio enorme de malware, muy grande, en el cual podemos encontrar utilizando hashes, utilizando este indicador de aquí, este IOC de aquí, si la muestra está o no, cuántos antivirus lo detectan y me dará información sobre ella. En este caso no está en virus total. Eso es un indicativo de frescura de la muestra. O sea, si no la conoce virus total, no está muy esparcida, no debe de ser muy antigua. ¿De acuerdo? Veremos después que para el contexto de la amenaza estos son datos importantes. En esta herramienta también podemos ver directamente strings, por si no queréis utilizar más de una herramienta, pues aquí podéis ver también strings de la herramienta. Podemos ver los imports, o sea, las funciones que está importando, pero de una forma más cómoda que como se ve en las strings, ¿de acuerdo? Para ver las secciones del fichero y demás también es una herramienta útil, pero utilizaremos ahora otra que es más interesante que ella para esto. Esta herramienta está bien porque te da ciertos indicadores de maliciosidad eh, y sobre todo también cuando está en virus total pues es útil, ¿vale? Es una herramienta útil. En este caso no está en virus total. Ahora vamos a ver, perdona, la cabecera del fichero. Para eso vamos a utilizar el PEView. Como ya sabéis, todos los ficheros, sea un fichero ejecutable como este .exe, un fichero de audio, o un PDF o el que sea, tiene una estructura específica que es la que lo define y la que le va a permitir al sistema operativo saber cómo abrirlo y con qué programa. ¿De acuerdo? Es importante cuando se trabaja con reversible de malware conocer bien cuál es la estructura de los PS, de los portables ejecutables, de los ficheros como estos, porque se puede extraer muchísima información de ellos. Por ejemplo, en esta, si nos vamos a los NT Header, a esta parte de las cabeceras, no entraremos en detalle en todo porque requiere bastante tiempo y no es el foco de hoy, pero os recomiendo que busquéis en Wikipedia, por ejemplo, seguro que en clase, en la parte teórica, este es un tema que se ha cubierto en profundidad, ¿vale? Entonces, tomadlo en cuenta que es importante. En la signature, en la firma, podemos ver si el fichero está firmado. Si es un fichero que ha desarrollado Microsoft, por ejemplo, aquí veríamos Microsoft. En este caso no. Cuando un fichero no está firmado, no tiene un certificado válido, ya sabemos que probablemente sea algo malicioso. Luego podemos ver las cabeceras. En estas cabeceras del fichero vemos algo interesante. ¿Cuándo fue compilado? Esto me da información de frescura, pero cuidado, porque esta información es información que el desarrollador, el atacante, puede modificar cuando lo está compilando. Y luego vamos a centrarnos en esta sección. Además de cabeceras, los ficheros portables tienen lo que llamamos secciones, la .text, la .data, rdata. Al final son secciones del fichero en las que se almacenan diferentes partes. En esta parte está el código ejecutable, por así decirlo, el código ejecutable malicioso. En la .data es donde almacenamos variables y otra serie de cosas, ¿vale? Entonces, en esta información podemos ver cosas interesantes como, por ejemplo, el tamaño en RAW de esta sección, de la sección del ejecutable, del código ejecutable de la muestra, pero también su virtual size. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es el tamaño que tiene en el fichero y este es el tamaño que va a ocupar después en memoria. ¿Por qué es muy importante esto? Disculpad. Si os acordáis, he hablado al principio de que un fichero puede estar empacado, puede estar, como decía, cifrado y comprimido para que no sea fácil analizarlo. En ese caso, cuando hay una gran diferencia entre el tamaño en RAW y el tamaño virtual, como no es en este caso, quiere decir que el fichero está empacado, tiene alguna técnica de empacado utilizada y entonces vamos a tener que utilizar otra serie de técnicas y herramientas para analizarlo. En este caso, como veis, prácticamente la variación es mínima, por lo tanto es un gran indicativo de que no está empacado utilizando ninguna técnica, como puede ser UPX o cualquier otra. ¿Vale? Como digo, os recomiendo que profundicéis en esta parte, que seguro que en la teoría lo habéis visto. Luego tenemos otro tipo de herramientas, como son, por ejemplo, Exeinfo, que lo que me va a decir es si el fichero está empacado o no. En este caso ya me dice que no. Si tuviera algún tipo de empacador conocido, o que la herramienta conociera, me lo iba a decir. Y si era un tipo de packing manual, no me lo iba a decir, pero me iba a decir o sea, me iba a decir que no estaba empacado, que no estaba empacado por algo conocido, ¿vale? Entonces, como veis, hay una serie de herramientas que hemos visto ahora y que me permiten extraer mucha información de la muestra antes de ejecutarla, ¿de acuerdo?
Esto era análisis estático básico. Ahora vamos a proceder al análisis dinámico básico. Para eso lo que solemos utilizar es herramientas que me permitan monitorizar la ejecución de la muestra. Por ejemplo, abriría un Wireshark que me va a permitir analizar todo el tráfico de red, toda la comunicación que la muestra pudiera realizar. Por ejemplo, podemos abrir Process Hacker, que me va a dar toda la información relativa a un proceso, si crea un proceso hijo, lo que sea. En este caso colgaría de la parte del Explorer, del escritorio, ¿de acuerdo? Como el resto de aplicaciones que estoy ejecutando desde aquí, como veis, ¿vale? Y podría utilizar otro tipo de herramientas, como puede ser, por ejemplo, el Process Monitor, que es una herramienta muy útil, perdón, no es esta, es esta, que es una herramienta muy útil porque me realiza un perfilado a nivel de proceso y yo puedo realizar una serie de filtros para solo ver eso. En este caso, si yo cojo InstallK, que es el nombre del proceso, y creo un filtro, voy a decirle que quiero filtrar por nombre de proceso y solamente de este proceso. Entonces voy a aplicar y cuando la muestra se ejecute me va a decir a nivel de registro qué está pasando, me va a decir a nivel de ficheros qué está pasando, me va a decir también cierto tipo de actividad de red, pero para eso es mejor Wireshark. En definitiva, me va a dar muchísima información de lo que el fichero malicioso está haciendo, ¿vale? Pues una vez que tenemos nuestras herramientas de monitorización abiertas y activadas, vamos a proceder a ejecutarlo. Perdón. Vamos a hacerlo con línea de comandos. ¿Vale? Y la ejecutamos. Vemos que la muestra a priori no vemos que haga nada. Si nos venimos al proceso vemos que no está el proceso. Y si nos venimos al trazado de la aplicación, vemos que también llega un punto en el que muere. ¿Vale? ¿Qué puede estar pasando? Lo que está pasando ahora mismo es que la muestra estamos abriéndola y automáticamente está muriendo. ¿Por qué? Si recordáis, hemos hablado al principio de que existen ciertas medidas que los desarrolladores de malware implementan en su malware para que no sea analizado. Quizá está detectando que estoy en una máquina virtual, quizá está detectando que tengo alguna de las herramientas de análisis abierta, quizá hay que arrancarla con algún parámetro concreto, no lo sabemos. Por eso tenemos que proceder con el análisis tanto estático como dinámico, pero avanzado. Porque tenemos que entender qué es lo que está pasando para que la muestra no se ejecute. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues para este tipo de análisis vamos a utilizar básicamente dos herramientas. Empezaremos con el análisis estático avanzado. Para eso usamos AIDA-Pro, que me va a permitir, después de abrir el fichero, analizar todo el código que utiliza, como veis en ensamblador. Podemos verlo a modo de bloques, como veis aquí, o podemos verlo en secuencia. Antes de continuar, para que nadie se asuste, el análisis de malware, como veis, efectivamente requiere cierta comprensión de código ensamblador. No hace falta ser un experto y entender absolutamente todas las líneas, pero sí tenemos que tener ciertas nociones del flujo de control de un programa en ensamblador para poder entender qué hace la muestra, ¿de acuerdo? Es por eso que quizá esta es una de las disciplinas más complejas que menos gente trabaja dentro del mundo del hacking, pero también la hace muy interesante porque al final lo que nos gusta es resolver problemas y enfrentarnos a retos como estos, ¿no? Entonces, para mí es una de las cosas más interesantes que hay dentro de la disciplina del hacking. Entonces, como decía, aquí vamos a poder ver una serie de códigos en ensamblador. Estos son funciones que están implementadas dentro de la muestra y vamos a ver una serie de funciones, de ventanas que trae este programa y que nos van a ayudar a entender un poquito mejor cómo funciona la muestra. No solamente os voy a explicar un poco cómo funciona la herramienta, sino que os voy a contar la metodología que yo uso como analista y que es algo que he aprendido después de mucho tiempo trabajando con malware y que creo que os va a ayudar mucho como punto de partida. Esta herramienta también me permite
ver dónde están las strings del fichero, algo que vimos al principio. Y va a ser útil tenerlo. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a la parte en la que se está utilizando esto, simplemente hago doble clic y me va a traer al segmento de código en ensamblador donde se está utilizando. Entonces, como veis, va a ser muy útil. Pero yo siempre comienzo por las imports. Y vamos a hablar sobre esto. Cualquier programa desarrollado en cualquier lenguaje, especialmente en este caso que estamos hablando de C, utiliza librerías, porque es para Windows, utiliza DLLs, que como sabéis todos son ficheros que contienen funciones programadas y que el propio sistema operativo y cualquier aplicativo, lícito o no, dañino o no, va a utilizar. Hay diferentes tipos de DLL, de librerías de sistema, unas se utilizan para comunicaciones, otras para manejo de ficheros, y están ya implementadas y disponibles en todos nuestros sistemas operativos Windows. Entonces, el malware, al fin y al cabo, es un software, implementa este tipo de librerías para utilizar después las funciones que hay dentro, ¿vale? Entonces, es muy útil venirse y ver qué llamadas a funciones se está haciendo para saber qué está haciendo el malware, ¿de acuerdo? Es imposible saberse qué hace absolutamente todas las funciones. Por eso yo siempre recomiendo tener abierto el MSDN, que es la ayuda al final de Microsoft Windows de las librerías que utiliza, ¿vale? Entonces, si yo tengo duda de qué hace, por ejemplo, esta clave, esta función, reg close key, pues me voy a venir aquí, voy a poner MSDN, el nombre de la función que quiero ver y, y dentro de esta librería pues vamos a entender exactamente qué es lo que hace. En este caso está claro, está trabajando, si sé efectivamente lo que hace, está trabajando con una clave de registro. ¿Os acordáis al principio hemos visto que para la persistencia accede al registro de Windows? Cuando se accede al registro de Windows no solo hace falta abrir una clave, escribirla, también hay que cerrarla, ¿vale? Aquí podéis ver y te explica exactamente qué es lo que hace, que es cerrar una clave. Te dice cuáles son las funciones relacionadas con ella, ¿vale? Te puede poner ejemplos y lo puedes ver todo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como digo, lo que está haciendo aquí es trabajar con una clave de registro. Esta también está creándome la clave de registro y aquí le está poniendo el valor. Estas tres están relacionadas con el registro. Entonces, yo lo que suelo hacer es que una vez que tengo claro que esta función es para trabajar con el registro, lo que se hace es que se le da a la tecla, se le da doble clic. Si quiero venir a la sección en la que se utiliza, esta sería, y aquí le damos, aquí lo que podemos ver es eh, saltando hacia ella, perdón, n, segundo, que no me está saltando la función, ok, podemos ir aquí, close key, segundo, que no está saltando la referencia cruzada, a lo que os quiero enseñar, pero si no lo podemos ver, ok, aquí. En ocasiones no podemos hacerlo así, vamos a verlo con otra función, por ejemplo con esta, a ver si me deja saltar a ella, bueno, en ocasiones me deja, en ocasiones no, aquí está escribiendo a fichero. Como veis, no es sencillo porque hay muchísimas. Aquí está comparando una cadena. Bueno, ok, aquí. Aquí tengo una función que es compara una cadena. Si pulso sobre la función, veis que se colorea en amarillo y le doy la tecla X. ¿Qué consigo con eso? Que me dé las referencias cruzadas. Esto quiere decir que cualquier función que esté utilizando esta llamada de comparar cadenas me la va a indicar. En este caso es esta. Pues si hago doble clic sobre ella, me trae al segmento de código en ensamblador. Lo vamos a ver así, dándole a la barra espaciadora puedo cambiar de código en RAW o código en bloques, ¿vale? Pues aquí puedo ver que está haciendo esta llamada. ¿Para qué me ayuda esto? Porque si entiendo exactamente qué está haciendo esta función, puedo renombrarla para luego tenerlo más claro. Vamos a buscar otro más. Aquí, por ejemplo, tenemos send.
Esta es una función que se utiliza para enviar datos a Internet. Pues ya sabemos que esta función send, si le damos a la X, en este caso no me deja, y next tampoco. No siempre te va a dejar hacer salto porque no siempre hay una referencia cruzada. Vamos a seguir buscando funciones que no sean útiles. GetHostByName, por ejemplo. Eso es, en el caso que no me dejes, porque no la está usando. Importa la llamada, pero no la está usando después. ¿De acuerdo? Vamos a buscar algo que probablemente esté usando. Dijimos que aquí teníamos, por ejemplo, string copy, que esto va a copiar cadenas, ¿vale? Aquí tenemos otra referencia cruzada, ¿vale? Y como veis, en esta función está usando esa copia. Está, como veis, esta es una llamada a calcular longitud de cadena, reserva un espacio de memoria y aquí la copia. Este trozo de código, como es pequeño, podemos explicar que tenemos los call, que son llamadas a funciones, estas funciones que comentaba antes que están contenidas dentro de DLL. Siempre que damos un call, detrás vamos a tener el nombre de la función. Cuando los desarrolladores de malware crean sus propias funciones, aquí lo que veremos es sub y un número después, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a seguir viendo qué ventanas son aquí interesantes. Si nos vamos a export, vemos que funciones pueden ser llamadas desde otro punto. Aquí solemos ver el main entry, o sea, dónde empieza la ejecución de la muestra. Si le damos y venimos aquí, vemos que lo que hace, este es el main entry de la aplicación, ¿vale? Y aquí vamos a introducir otro comando que es jump. Cuando vemos jump, lo que hace es que salta a una función, en este caso a esta, o a una dirección de memoria. En este caso, cuando entramos, ya estamos yendo al código principal, a la ejecución, donde empieza nuestra aplicación. No os preocupéis, como digo, de que estéis viendo muchísimo código, que no entendéis al principio y demás. Cuando, en este caso, no es tan sencillo, pero cuando utilicéis la técnica que os he indicado de ir utilizando las import y identificando qué hace cada segmento, podéis renombrarla y eso os va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, yo en este caso ya tengo renombrada algunas funciones, como por ejemplo hide file directamente. Si yo quisiera renombrar esta función, le doy a la tecla N y ya sé que es ocultar, vamos a ponerlo en mayúscula, ocultar fichero. De este modo después me va a ser más sencillo saber dónde se está utilizando. Nuevamente puedo hacer lo mismo de la referencia cruzada aquí. Si le doy a la X, ya sé dónde la están llamando. La están llamando en main. Este va a ser el inicio que me importa de la aplicación. Aquí lo tengo. ¿De acuerdo? Si os fijáis aquí ya estáis viendo la IP que hemos visto antes. Estamos viendo la aplicación, la función que yo acabo de renombrar, la llamada aquí. Y este parece un punto de partida importante, interesante en el que trabajar. Perdón. Antes os comentaba que no solamente vamos a hacer análisis estático avanzado, sino también dinámico, y para ello vamos a ejecutar la muestra, pero poco a poco. Para ello vamos a dejar esto en stand-by, porque generalmente el análisis estático y dinámico avanzado se suele hacer en paralelo, con las dos herramientas a la vez. Ahora veréis por qué. Para ello vamos a usar Oli, que es un debugger que me va a permitir cargar la muestra y ejecutar en tiempo real, pero poco a poco, la muestra. Bien, tenemos, como veis, diferentes cuadrantes dentro de esta gran ventana y os voy a explicar qué hay en cada una. Aquí tenemos el código ensamblador de la aplicación. Aquí tenemos los diferentes registros que implementa nuestro propio sistema. Los registros al final son como pequeñas cajitas donde se almacenan direcciones de memoria, información. Cada registro, todo esto lo habéis visto en la teoría, pero hago un pequeño repaso sobre todo para la gente que nos está viendo hoy desde fuera por primera vez y que puedan entender un poco. Estos son diferentes registros que son variables, cajitas donde almacena información y que utiliza el sistema, algunas para como contadores, otros para almacenar información transitoria, como acumulador, para operaciones aritméticas y son muy útiles. Luego veréis por qué. Aquí está la pila,
que es el sistema que utiliza nuestro procesador para ejecutar las funciones, nuestro sistema operativo. Lo que va haciendo esta pila es ir incluyendo tanto los argumentos de las funciones como las direcciones de las funciones que va a ir llamando en forma de pila, va introduciendo una detrás de otra y va a ir sacándolas después como si fuera una pila de libros. El último elemento que introduje fue el primero que saldrá. Y aquí lo que tengo es un dump de esa sección de memoria, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo en memoria en el punto específico en el que estoy? Aquí tengo un mapa de memoria de las diferentes secciones, si son de lectura, de escritura, y qué diferentes DLLs de sistema están ocupando esos bloques de memoria. A priori, no os preocupéis, sé que es mucha información, pero es solo por clarificar un poco para que cuando investiguéis, estudiéis y profundicéis más, pues tengáis una base. Aquí veré los breakpoints, que son diferentes puntos de interrupción que voy a poner para ir parando poco a poco la ejecución. Y aquí tengo los call stack, que es las diferentes llamadas que va a ir haciendo a las funciones. Entonces, como decía, este es el inicio de nuestra aplicación, donde podemos ir ejecutando las cosas. Vamos a ir con diferentes teclas que voy a ir comentando haciendo ejecución del sistema. Si yo ahora le diera F9, que es la ejecución directa, va a pasar exactamente igual que pasaba cuando lo ejecuté desde línea de comandos, que la aplicación morirá. Y hay que identificar por qué. ¿Veis? Le da F9, aquí abajo me dice que ha terminado la ejecución del programa, lo cual pues como ya sabemos no está bien, no nos interesa, tenemos que entender por qué se está parando. Si quiero volver al principio, simplemente le daría a rebobinar. Ahora en vez de darle a F9, que me hace la ejecución completa del fichero y por lo tanto no va a valer de nada, vamos a darle a F8. Con la tecla F8 yo voy a poder ir ejecutando, como veis aquí, cada función poco a poco. Aquí veis que hay un call. Os he comentado antes que el call lo que hace es llamar a una función del sistema. Pues esto es una función del nombre del fichero y esta es la dirección de memoria en la que está. ¿De acuerdo? Si le diera la tecla F7, entraría dentro de la ejecución de esa llamada y si le doy nuevamente F8, la va a ejecutar sin entrar dentro de ese otro segmento de código. En este caso vamos a darle a F8 para pasar por encima de ella. Aquí simplemente estamos viendo una operación aritmética de suma. Y aquí estamos viendo una función de salto. Acordáis que hemos hablado antes de las funciones de salto. Va a saltar a esa dirección de memoria. ¿Veis? Para trabajar en la pila, como os he comentado antes, tenemos básicamente dos funciones, push o pop. Push va a meter datos dentro de la pila y pop va a extraer datos de la pila. En este caso, al ejecutar push de EBP, que es nuestro registro, que está aquí, vamos a ver que hace un push dentro de la pila y va a introducir esta dirección de memoria. ¿Veis? Como digo, no os preocupéis, sé que al principio todo parece muy complejo e inconexo, pero poco a poco vais a ir entendiendo. Aquí realiza una operación sort, vamos a ir ahora un poquito más rápido hasta ir viendo algún punto en el que la aplicación quiera sacarme o vea algo interesante sobre ella. Iré comentando lo que veamos que sea relevante y que os pueda ayudar, ¿vale? Siempre que al principio ejecutamos una aplicación, lo primero que hace el propio sistema operativo es cargarla. Entonces la primera parte como tal no es de ejecución de lo que es la muestra, sino de las diferentes DLLs. Aquí estamos viendo como el propio sistema operativo está llamando dónde está la ruta del fichero. Entonces esta primera parte, vamos a ver cómo va a ir cargando esa ruta para cargar el fichero. Aquí tenemos un bucle, ya sabéis todos que en programación un bucle es una secuencia repetitiva hasta que se produzca algún tipo de condición que haga que termine. En este caso va a ser por la longitud de la ruta completa y el nombre del fichero. Le voy dando a F8 para ir pasándolo, porque todavía no hemos llegado a la parte buena en la que se está ejecutando el fichero, la muestra. ¿Vale? Ok, ya falta poco. Vale. Ahora ya la próxima vez que en este jump ya ha terminado y lo que va a hacer es saltar. Ahora lo veremos como ya hemos saltado, ¿de acuerdo? Seguimos
hasta que veamos algo. Aquí nuevamente, como veis, sigue todavía realizando la carga, ¿vale? Y ya si tenemos que ir más despacio, eso es, aquí disponemos de más ventanas que me permiten ver hilos, módulos ejecutables, que también es muy útil esta función, porque aquí estoy viendo qué DLL se está cargando, ¿lo veis? Y este es el programa principal. Entonces, hay una cosa muy interesante, y es que os he dicho antes que vamos a trabajar en paralelo. Ahora mismo estamos un poco perdidos, ¿verdad? Lo he hecho a propósito. No sabemos exactamente dónde estamos, en qué parte de la ejecución del programa estoy. Pues es muy útil ver cuál es la dirección base de ejecución, que es esta dirección de memoria, ¿vale? La podemos copiar y luego podemos venir aquí. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a esa dirección de memoria, que es justo donde es el comienzo, puedo darle a la tecla G, copio la dirección de memoria y me va a llevar. Aquí no estamos viendo las direcciones de memoria, ¿verdad? Pues es un setting que también podemos hacer dentro de nuestra herramienta. En general, podemos darle aquí y ahora sí me va a dar las direcciones de memoria, ¿de acuerdo? Es importante entender que en muchas ocasiones la dirección de memoria de ejecución en tiempo real con IDA no va a ser la misma que aquí. Para alinearlas, lo que hacemos es venirnos aquí y hacer un rebase para que estén alineadas las direcciones de memoria. En este caso sí es correcto, veis que es 40.000, pero en otros casos difieren. Entonces, cuando quiera ir a una dirección de memoria concreta que esté viendo aquí, ¿vale? Y no me coincida en el otro lado, tendré que hacer ese rebase que os acabo de comentar. Entonces, vamos a ver un punto que me interese aquí. Tengo claro que me interesa empezar por aquí. Aquí tengo el call al main, ¿verdad? En esta dirección de memoria, que es lo que hace la llamada a la función principal, donde va a empezar todo, pues vamos a decirle que quiero ir aquí. Igual que puedo copiar una dirección de memoria en OLI y traérmela aquí para acceder a ella, aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Pulso sobre la tecla Control G, perdón, Control G, pego la dirección de memoria a la que me interesa y me lleva directamente. El flujo de la ejecución todavía no está allí. Si os fijáis, he saltado, pero el flujo de la ejecución estaba antes. Entonces lo que hacemos es, hemos saltado aquí y le doy la tecla F2 para poner lo que llamamos un breakpoint. Que es que lo que va a hacer es que cuando llegue allí el flujo de la ejecución se va a parar. Entonces ahora puedo darle a F9 sin miedo a que la aplicación termine, porque tengo claro que va a llegar justo hasta ese punto y se va a parar. Vamos a darle F9. ¿Veis? Ahora ha caído aquí el flujo de ejecución, no se va a caer y podemos de forma simultánea comprobar que aquí tengo un mob. ¿Lo veis? Lo que hay en el registro FX lo va a poner dentro del registro EBX. Eso es lo que hace esta función. Pues veis que estamos exactamente en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Ahora, aquí está haciendo un call a una función que es esta. Vamos a ver aquí dónde me lleva. Es una pequeña función previa que a priori parece que no hace nada muy importante, está moviendo un registro, está comparando estos dos registros, luego salta, no parece nada importante. Si quiero volver donde estaba, simplemente tengo que darle a la flecha atrás, ¿veis? Para moverme. Vale, pues no voy a entrar dentro de esa función, voy a pasar por encima de ella dándole la tecla F8. Muy bien. Nuevamente tenemos aquí una comparación, pero fijaros que ya pronto tengo la salida del programa. Vamos a verificar en nuestro esquema qué está pasando aquí. Como vemos, esa comparación que hace de 2 y lo que haya en la dirección de memoria que hay del registro EBX va a hacer que esto JZ, que es un salto condicional, salte aquí o salte aquí. Como veis, en IDA tengo bloques que están conectados por flechas. Cuando la flecha es roja, quiere decir que cuando la condición no se cumple, va a ir a donde está el código de la flecha roja, y si la condición de la comparación es correcta, va a saltar a donde la comparación está en la parte verde. ¿De acuerdo? Si veis una parte azul, una flecha azul, quiere decir que se sigue el flujo de ejecución de la muestra. Entonces, fijaros que es vital entender qué está pasando aquí, porque si no hay dos,
de algo, no sabemos todavía qué, pues va a salir de la aplicación y es lo que nos está pasando, que está muriendo aquí. Tanto por experiencia como si pensamos un poco, nos daremos cuenta que está totalmente al principio de la ejecución. Y una de las técnicas que los desarrolladores de malware utilizan para evadir sandbox es requerir un parámetro concreto. O sea que, además de poner, como recordáis antes, que hemos puesto, vamos a abrir una línea de comandos. Antes hemos hecho así y ha muerto, ¿verdad? No hace absolutamente nada. Un parámetro quiere decir que al lado del nombre ponga algún número, algún código, algo que el desarrollador del malware sabe y que si no lo conoces, pues no podrías ejecutar la muestra. En este caso no está comparando con una cadena concreta, un número concreto, está comparando con un número, que es el número de argumentos que necesita, el número de parámetros. En este caso son 2 para que la muestra se ejecute. Lo vamos a comprobar ahora. Vamos a verlo aquí. Me está pidiendo dos parámetros. En este caso, podría pasarle, si quisiera, un argumento a la ejecución de la muestra para que se ejecutara, o os puedo enseñar otra cosa, que es que puedo, en tiempo de ejecución, puedo modificar ese código ensamblador para parchearlo y que haga lo que yo quiero. Si hago doble clic sobre él y le digo que en vez de 2 argumentos solo quiero uno, alguien se estará preguntando, bueno, si ha dicho 2 argumentos, ¿por qué solamente va a dejar uno? Entonces, pues quiero que entendáis que cuando uno pone install.exe espacio y el argumento, los que programáis C ya lo sabréis. El primer argumento es en sí el nombre de la propia aplicación y el segundo es el argumento. Si me está pidiendo 2, es que me está diciendo que tiene que estar el nombre de la aplicación y un argumento. En el caso de que yo ahora aquí ponga un 1, simplemente hará falta el nombre de la ejecución del programa para que éste funcione. Vamos a verificarlo. Vamos a cambiarlo, vamos a poner un 1 y lo ensamblamos. Si quisiera, podría hacer una copia de este nuevo código parcheado, ¿vale? Sería posible haciendo un backup, ¿vale? De la copia con un copy to executable de todas las modificaciones, ¿vale? Copy all y ahora aquí con esta nueva ventana podría hacer un save to file al cual llamaríamos install-k parcheado. Y en este caso ya tengo un binario que sin argumento funcionaría, pero vamos a seguir viendo primero la ejecución de este. Entonces vamos a darle F8 y vamos a ver qué pasa. Si os fijáis, en este caso te está diciendo, aquí te va a dar información, te dice que el salto es tomado, o sea, que va a venir aquí. En el caso de que no fuera tomado, te diría is not taken y vendría por aquí y saldría. Como hemos parcheado la ejecución, va a venir aquí. Y ya sí va a ejecutar y va a empezar a hacer cosas. ¿Veis? Tenemos que una de las funciones es la que hemos renombrado como ocultar fichero. Una pone hide windows. Cuando yo compilé este malware, que lo hice para esta clase, puse nombres de funciones reconocibles para que pudierais trabajar de una forma más sencilla inicialmente. Generalmente aquí pondrá sub y un número y no entenderéis qué pasa. Por eso, como os comentaba al principio, es muy importante que vayáis renombrando las funciones para identificar y saber qué hace cada una. Bien, estamos aquí, vamos a ejecutar este salto y ahora tiene que traerme aquí, a este call, a hide windows. Vamos a comprobarlo. ¿Veis? He venido a este primer call que está en esta dirección de memoria. Siempre podemos verificar que esta dirección de memoria, ¿veis? Corresponde con esta. Aquí en Oli también es posible, aquí veis, como veis, no sale el nombre de la función, pero dándole a punto y coma, puedo identificar, puedo añadir un comando y saber exactamente, un comentario y saber qué es. Pues sé que esto oculta la ventana, hide windows, pues ¿vale? ¿Qué va a hacer esto? Cuando se ejecute la muestra no me va a mostrar la ventana de ejecución para que el usuario no vea qué está pasando con la ejecución del malware, ¿de acuerdo? Podría entrar dentro de la ejecución dándole a F7 o podría darle F8 para pasar a la siguiente. En este caso, perdón,
Vamos a ver aquí primero qué es lo que hace. Como veis, está haciendo una llamada, ¿veis? El call a get console Windows. En este caso, perdona un segundo, a get console Windows. Entonces, cuando estamos llamando a esta función y no sabemos lo que es, como hemos explicado antes, nos vamos a msdn y decimos msdn get console Windows, y aquí veremos qué es lo que hace. Para entender exactamente qué hace la función. En este caso te está diciendo que te retorna el valor del manejador de la ventana asociada a un proceso. ¿Qué quiere decir? Que va a obtener control de cuando ejecute el proceso de esa ventana de CMD. ¿Para qué? Pues veis que la siguiente función es show Windows. Pues vamos a ver qué hace show Windows. Pero básicamente os puedo decir que lo que va a hacer es decirte si me muestra o no me muestra la ventana, si lo pones el parámetro a verdad o falso dentro de la función. ¿Veis? Controla cómo la ventana es mostrada. ¿Es posible decirle que la muestre o no? Pues ya tenemos claro que esto lo que va a hacer es, lo podemos renombrar, ocultar ventana. ¿De acuerdo? Volvemos atrás y ya vamos teniendo claro que lo primero que va a hacer es ocultar la ventana de ejecución de la muestra maliciosa. Como decía antes, me puedo volver aquí y poner el comentario que quiera. ¿De acuerdo? Si le damos a F8, la va a ejecutar directamente. Recordad, si le damos a F7, entramos dentro. Vamos a ejecutarla. F8. Ahora mismo ha ejecutado el proceso, pero ha ocultado la ventana. De hecho, recordáis que teníamos herramientas de monitorización abiertas. No sé si permanecen abiertas. Un segundo. Si no, podemos abrirlas, no hay ningún problema. Estamos viendo que el proceso que cuelga de Oli, que es el que lo está ejecutando, sigue vivo. De momento, como veis, no ha muerto. Vamos a ejecutar la siguiente función. La siguiente función, para entender qué hace, entramos dentro, ya la tenemos como ocultar fichero. Hemos dicho que lo que hace es coge el fichero y en el atributo del fichero le va a setear a oculto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a hacer es simular, cuando la ejecutemos la función, que el fichero ha desaparecido simplemente poniéndolo como oculto. Vamos a ejecutar la función para verlo. ¿Vale? ¿Veis? En mi caso, mi configuración de Windows la tengo puesta que me muestre los ficheros ocultos, solamente se pone un poquito más gris, pero un usuario normal no suele tener activada la función de mostrar ocultos los ficheros ocultos y no se vería. El fichero desaparecería automáticamente, el usuario creería que ha desaparecido, ¿de acuerdo? No lo vería, pero estaría allí. Sigamos analizando la muestra. La siguiente es autorun. Aquí estamos viendo cómo tenemos la clave de registro para persistencia de la que habíamos estado hablando anteriormente. Vemos cómo crea una clave de registro, ¿lo veis? Y aquí tenemos key pillada, que es una string que antes vimos pero no sabía qué era, y esta va a ser la clave de registro que se va a crear. Podemos ejecutarlo y verlo, pero antes ya sabéis, la renombramos siempre para entenderlo muy bien. Persistencia, en mayúscula mejor, persistencia con registro. Si volvemos atrás, vemos que ya vamos teniendo muy claro que oculta la ventana, oculta el fichero y aquí me va a crear la persistencia. Vamos a proceder con la ejecución para comprobar. F8. Si queréis podemos en esta entrar dentro para verla en detalle y que veáis que es exactamente igual. F7. Para que veáis un poquito mejor el código. ¿Veis que están las mismas funciones que estamos viendo en el otro lado con el código ASCII de la clave de registro y de la key? Pues vamos a ejecutar la función con F8. ¿Veis cómo va metiendo en la pila los parámetros que va a usar cada función? Cómo van pasando por los diferentes registros. Y una función
siempre acaba en return. Veréis que cuando acabe, llega aquí, va a terminar la ejecución y lo que va a pasar es que vuelve al flujo inicial en el que estábamos. ¿Lo veis? Que esta era nuestra otra función. Aquí para tenerlo claro, ya sabemos que está oculta fichero, que la siguiente, con punto y coma, recordad, persistencia en registro, ¿de acuerdo? Vale, pues seguimos ejecutando. Ahora aquí estamos viendo que socket me va a abrir una comunicación y lo que va a hacer es mandar a esta IP pues toda la información que extraiga. Vamos a ver exactamente qué es lo que hace. F8, 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 F8. De hecho, si queréis, incluso podemos verificar en el registro que podemos buscar, se llamaba key pillada. Pues vamos a hacer una búsqueda, find, y vamos a ver si la ha creado para persistencia. Como ves, al final, poco a poco vamos entendiendo qué es lo que hace cada parte del fichero, qué funciones utiliza. Esto nos va a ayudar después para poder buscar muestras similares, para tratar de identificar al actor en el caso de que esté realizando algún tipo de muestra parecida e incluya códigos parecidos. ¿Veis? Aquí lo tenemos. En HK Software Microsoft Windows Current Version Run, para ejecución siempre que se arranque la máquina, key pillada es el nombre de la clave de registro y me está diciendo cuál es el fichero que tiene que inicializar. ¿Veis? Desktop install K, que no lo hemos borrado. Acordaros que lo que hacía solo era ocultarlo. Vale, pues si lo vamos ejecutando, va a tratar ahora de hacer comunicación con, con esa dirección IP. En este caso no estará viva, ¿vale? Por lo tanto no podrá realizar todo su contenido malicioso, pero si la dejo ejecutándose con play, ahora no muere, la muestra está en running, ¿lo veis? ¿Vale? Y lo que estaría haciendo básicamente cada vez que yo pulso una tecla, perdón, es obtener esas pulsaciones de teclas que voy realizando. No vamos a entrar en mucho más detalle porque por el tiempo de que disponemos tenemos que saltar a la siguiente parte, pero este es el proceso que se sigue cuando se analiza una muestra. En resumen, recordad, análisis estático básico para entender inicialmente qué pasa, y análisis tanto estático como dinámico avanzado para ir en profundidad y sobre todo cuando tenemos muestras que están evitando medidas como las sandbox o otro tipo de contramedidas que se ponen. En este caso hemos extraído una serie de indicadores de compromiso como son la IP a la que se conecta, la clave de registro que crea y qué clave crea, las funcionalidades que tiene. Como veis, hemos extraído ya mucha información de la muestra. Ya sabemos lo que es también, por lo que vimos en las strings, es un keylogger. Probablemente la muestra lo que hace es conectarse y enviar de forma remota todos los datos que el usuario va escribiendo. Como digo, por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver entero, pero es finalmente lo que pasa. Luego al final de clase, de todas formas, si tenéis alguna duda al respecto de esto, pues podéis preguntar. Pero como digo, este es un procedimiento básico que podéis seguir, que podéis ir perfeccionando, mejorando vuestro ensamblador y básicamente en IDA ver qué hacen las funciones que está utilizando, renombrar las funciones que llaman a esas funciones más pequeñas para saber qué está pasando e ir siguiendo el flujo de ejecución junto con el código estático en los bloques en IDA. Ahora, una vez que ya tenemos claro qué hace la muestra y que tenemos cierta información sobre ella, vamos a volver a nuestra presentación para pasar al siguiente punto, y es la contextualización de la amenaza. ¿Qué quiere decir eso? Pues una vez que hemos hecho el reversing y ya tenemos los indicadores de compromiso, IP a la que se conecta, el hash de la muestra y demás, tenemos y cierto comportamiento, el behavior, es lo que hace, el contexto me lo da la frescura de la muestra,
me lo va a dar la dispersión, las técnicas de apoyo o ingeniería social que ha utilizado el atacante, si tengo afectación o no en el usuario, si hay algún actor o campaña asociada. Cuando hablamos de actor, hablamos de la persona que ha desarrollado la muestra. ¿Qué me facilita este tipo de información? Pues cuando la muestra es muy fresca, suele ser mucho más peligrosa, porque no va a ser bien detectada por los antivirus tradicionales, porque es un indicativo de que han podido desarrollarla específicamente para mí, lo cual sería un ataque dirigido que siempre es mucho más peligroso que un ataque masivo. Eh, Obviamente un ataque de ransomware distribuido para muchas personas es peligroso, es dañino, pero un ataque dirigido contra alguien, a una compañía para extraer información es algo, siempre suele ser mucho más sofisticado y más delicado, ¿no? Cuando hablamos de dispersión es eso, ¿hay solo una muestra o se ha visto 25.000 veces? ¿Qué técnicas de apoyo? No es lo mismo que las técnicas de ingeniería social que han usado hayan sido muy sofisticadas, muy dirigidas, a que te haya llegado la muestra porque has abierto una página y has descargado un fichero o un torrent o lo que sea, ¿no? Cuando se utilizan técnicas muy dirigidas, la peligrosidad y la atención que hay que poner suele ser más alta. La afectación, obviamente, si la solución no ha podido bloquearlo y nos damos cuenta a posteriori de que hemos tenido una brecha en nuestros sistemas, que han robado nuestros datos, que han cifrado nuestro disco, pues obviamente es bastante más peligroso. Ahora, ¿de dónde extraemos toda esta información de contexto? Pues bien, existen diferentes herramientas, tanto públicas como privadas, con las que podemos trabajar para obtener información. Yo os he recopilado algunas de ellas aquí para enseñaros un poco cómo extraer información de contexto. Esta muestra con la que hemos trabajado, recordad que no estaba en virus total. Por eso he utilizado otros hashes para enseñaros un poco cómo extraer información a partir del hash de una muestra. Estamos en virus total, esta es de las más conocidas, es una base de datos enorme. En primer lugar podemos ver el ratio de detección que tiene. Vemos que solamente esta muestra que estamos examinando hay 1, 2, 3, 4 y 5 antivirus de 67 que la están detectando, lo cual te indica que es muy peligrosa porque hay muy pocos antivirus capaces de detectarlo. Podemos ver también el nombre del fichero, el tamaño, podemos ver la fecha en la que se hizo el último análisis. Esto no es tan indicativo como la primera vez que se analizó, pero es una muestra muy fresca. Si vamos a los detalles de esta muestra, podemos ver la fecha de creación. Estamos viendo que es una fecha muy reciente y la primera vez que se mandó es muy reciente. Entonces esto nos da una frescura muy alta. Recordamos que a mayor frescura, mayor peligro. A menor ratio de detección, mayor peligro. Estamos ante una muestra muy peligrosa. ¿De acuerdo? Podemos ver información que podríais descargar la muestra y analizarla, o recordáis las secciones que hemos estado comentando. Podemos ver qué DLL está llamando, que es esta. En ocasiones contienen recursos, metadatos. De todo esto siempre podemos obtener información. Podemos ver qué relación tiene. En este caso te da relación con dos IPs a las que está conectando. Podemos ver el comportamiento. Esto también es información que podríamos extraer si la detonamos en Sandbox y no tiene medidas anti-Sandbox y se ejecuta. Qué ficheros abre, qué ficheros escribe, qué claves de registro está tocando, qué comando se está ejecutando en el sistema. Todo esto nos va a dar información. Y la comunidad también es útil. Si alguien la ha visto antes y tiene información sobre ella, pues podemos verlo. En este caso vemos como la sandbox de Hybrid Analysis la tiene, la ha ejecutado y podríamos ver en detalle, si accediéramos a esta URL, pues todos los parámetros de ejecución de esta muestra. ¿De acuerdo? Luego tenemos otra clase de herramientas como puede ser el feed de Alien Ball o TX. Aquí he puesto otro hash diferente. Podríamos buscar por adversario, por autor, por muchos tipos. He puesto el hash de otra muestra. Y en este caso estamos viendo cómo se trata de una muestra que tiene una serie de strings que podemos ver aquí, que tiene metadatos, que tiene relación con SOFASI. Entonces ya estamos viendo
que esta muestra es de tipo SOFACI relacionada con el grupo APT28, que son rusos. Como veis, esto es información de contexto. Ya me está hablando sobre el actor, sobre el atacante. Ya sé que el ataque viene de Rusia, sé que es de un grupo que se dedica a hacer APT y que es muy sofisticado. Eso tiene que preocupar a mi organización, a mi compañía, cuando recibo un ataque como este, dirigido de un grupo que se dedica de una forma muy sofisticada a atacar a otras compañías. Entonces es muy importante y nos tenemos que dar cuenta de que esto tendríamos que investigarlo muy en profundidad, ¿vale? Intersir es una herramienta que me parece interesante porque te permite subir malware para que lo analicen, es como una sandbox, pero además te facilitan, mediante lo que ellos llaman genes, pues te facilitan qué tipo de muestra puede ser, en este caso es un WannaCry, qué tipo de actor puede estar detrás. Lazarus es un grupo muy conocido que se dedican al cibercrimen y al ciberespionaje. Em, También se los conoce como Hidden Cobras. Entonces podemos ver no solamente información sobre la muestra, sino también de su tipología y de qué actor está asociado, ¿no? Esto, como digo, siempre es información de contexto y muy útil para entender qué hay más allá del puro análisis técnico que hemos hecho. A mí me gusta trabajar también mucho con Diario, que es una herramienta que te permite subir ficheros ofimáticos. Como hemos visto al principio, el fichero ofimático suele ser el principio del kill chain del ataque, de toda la secuencia, porque permite ocultar muy bien y hacer llegar muy bien por correo, engañando a la víctima con técnicas de ingeniería social, esa muestra para que abra el fichero y se pueda ejecutar o descargar o extraer del propio fichero, ¿no? Pero en muchas ocasiones no quiero subir una muestra virus total para que me la analice o una sandbox porque es un fichero sensible, es un documento de Word, un documento de Excel y no quiero que nadie sepa que tiene mi fichero. Entonces en ese caso utilizo herramientas como esta que a base de técnicas de inteligencia artificial solo extrae la macro y me dice el nivel de peligrosidad que tiene, porque en ocasiones también la macro viene protegida, no puedo extraerla y bueno, esto me va a dar información. Son solo algunas herramientas de las muchas que hay en Internet, pero estas son bastante buenas, tienen versión gratuita y las podéis usar de una forma sencilla y os va a dar muchísima información. Vamos a volver a la presentación para pasar a la parte de la respuesta. Y es que toda acción tiene una reacción. Si recibo un ataque de un malware contra el CEO de una compañía, después de ver el contexto, sé que es de riesgo alto. ¿Por qué? Pues ya hemos visto que no estaba en virus total, por lo tanto la dispersión es mínima. Hemos visto que sobrepasó al antivirus, aunque el EDR sí la pudo detectar. Hemos visto que en ocasiones, como habéis comprobado ahora, podría estar relacionado con un actor como el que fuera. Imaginaros que hubiéramos detectado que estaba relacionado con Lazarus. Habéis visto también que estaba apoyado con técnicas de ingeniería social y de un correo y utilizaba una macro, iba dirigido al CEO directamente, sabía su nombre, el atacante se había tomado su tiempo en realizar el ataque, por lo tanto el contexto me indica que el riesgo es muy alto. En este caso, cuando la organización recibe un ataque como este, al margen de que haya sido detectado o no, tiene que realizar siempre una serie de acciones de respuesta posteriores para asegurarse que no hay ningún problema, que no hay nadie más que afecta a la compañía, en el pasado que no lo hubo, que no lo haya en el futuro, ¿de acuerdo? Eh, Estas son todas esas decisiones que hablo, que son a nivel táctico y a nivel estratégico, y que los analistas, nuestro fin al final es este, ¿no? Es el de dotar a nuestra compañía o al mundo, porque esta es información que se comparte, tanto de la información técnica a bajo nivel, de lo que hace la muestra, de los indicadores de compromiso que tiene, sino también de proporcionar a base de esta información de contexto toda la respuesta necesaria para que una compañía no tenga problemas al respecto de este ataque, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar los indicadores de compromiso obtenidos, IP, hash, clave de registro, para realizar tareas de hunting sobre los logs y los endpoints y servicios de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que si trabajo en una empresa que tiene un proxy, por ejemplo, sabéis que se registran todas las comunicaciones de salida de mi empresa. Entonces, lo que voy a hacer es investigar en esos logs si alguien se ha conectado a la IP que estábamos viendo anteriormente. En el caso de que fuera un dominio, lo mismo. En el caso de la URL que descargaba el malware y que extrajimos
inicialmente de la macro, pues buscar esa URL maliciosa, ¿no? O sea, haría una búsqueda tratando de ver si en el pasado ya hubo afectación de alguien por este tipo de malware. También metería dentro de los sistemas anti-malware, dentro de los proxies de navegación, dentro de cualquier sistema que me permitiera, de los firewall, añadir reglas de bloqueo, pues incluiría la IP, incluiría el hash, incluiría un dominio, todo para tratar de evitar que en el futuro pudiera haber nuevamente un ataque que por cualquier razón no se detuviera porque no tuviera LDR ese equipo concretamente, o porque el atacante hubiera hecho un cambio en la muestra para que no fuera detectado, pero sí mantuviera la misma infraestructura, con la misma IP y el mismo dominio, pues sería otra acción que tendríamos que recomendar. Compartiríamos la inteligencia de esta amenaza, es algo importante, siempre hay que compartirlo. Nunca compartiríamos que nuestra empresa ha sido atacada, pero sí compartiría que tal hash concreto tiene asociada tal IP, tiene asociado tal dominio, tal comportamiento, que usa el atacante cierto TTP, que son las técnicas y herramientas y procedimientos que utiliza el atacante. ¿Por qué tengo que compartir toda esta información? Porque cuanto antes la comparta, antes la van a detener los antivirus, antes estará a salvo cualquier organización, porque es información que cualquier otra empresa podrá obtener, y esto es inteligencia de amenaza pura, y podrán utilizar de forma accionable, de la misma forma que estoy comentando, tomando este tipo de decisiones, ¿no? Tácticas y estratégicas. Haría campañas de concienciación para avisar a los CEOs de las compañías o de nuestros clientes o de quien fuera, de que hay un problema, que el email que está llegando llega con cierta información, que llega con un archivo adjunto para que no hubiera problema y nadie clicara sobre el archivo. Y finalmente, eh, trataría de analizar y de aprender la lección sobre qué hemos hecho bien en la compañía, qué hemos hecho mal, cuál ha sido el problema. A priori el software, el malware fue detectado, sí, fue detectado, el EDR está funcionando, sé que es un buen producto, sé que tengo que ponerlo en todos los sistemas, mi CEO, el CEO de la compañía ACME, en este caso, le dio doble clic a la muestra, por lo tanto, sé que seguro tengo que hacer una campaña de concienciación. Bueno, al final es tratar de ver qué ha pasado durante el incidente para poder tomar las acciones correctas.